Hola, profe. Hola, profe. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó el internet? Se me fue el internet, sí, y después se terminó el Zoom. Hola. Profe, Buenas. ¿qué pasó? ¿Se te cayó el internet? Se golpeó. A mí también recién, tipo, si bien ni bien se te cayó vos, a mí también se me cayó. No sé ¿Tenés qué pasó. Fivertel de casualidad vos? Tenés Fiverr. Sí, tengo Fiverr, sí. Entonces eso explica, listo. Pues yo también tengo Fivertel. Yo tengo 20. No sé qué pasó, de la nada. Chau. Ahí fui a tocar un poco el router y empezó a andar. Bueno, entonces, tipo, daríamos por sentado de que ya hicimos todo el análisis del maldito punto uno. El 1A. Sí. El 1A. Gracias por la torta, Rafita más. La idea que de ese, porque capaz que no lleguemos a hacer todo, la idea que de ese se le sirva de modelo. Más que nada para hacer el D. El D también tiene desplazamiento vertical. Eh, Profe, ¿te escuchás? Sí, se escucha. Quería preguntarte si no podrías mandar algún modelo de examen de la prueba que vas a tomar el lunes que viene, como para poder viendo cómo va a ser la ejercitación más o menos. Sí. Cuando termine la clase, Hola, se los profe. mando al Classroom. Ah, listo, Dale, dale, profe, gracias. sos crack. Bueno, sigamos, chicos. Hola, Bueno, ahora sí. bueno, habíamos quedado entonces que el cóncavo. Sí, quedamos en el lugar de que les corregí a todos que estaba mal. Ujú, sí. Sí. No, para que no se me mueve el cosito este. ¿Ven en pantalla ustedes el OneNote? Ahí lo saqué. Sí, lo Pero no Sí. se vemos. veía. Ah, ahora sí. Sí, sí, recién se está viendo. Ahí se había colgado. Bueno, Ahí se ve. entonces el cóncavo habíamos quedado que entonces de 5 pi sobre 4 a 9 pi sobre 4. Este es 5 y 9. Y este es de pi sobre 4 a 3 pi sobre 4. Perfecto. Bueno, y por último el punto de inflexión, chicos. Bien. El punto de inflexión es. 5 pi sobre 4. Claro, las coordenadas. El punto de inflexión es este. Acá es donde se separa la concavidad de la convexidad. 5 cuartos, sí. Entonces, las coordenadas de este punto sería 5 pi sobre 4 menos 1, ¿no? Sí. 5 pi sobre Es un 4, paréntesis, profe. sí, un estilo de paréntesis, Eso es un paréntesis. menos 1. Bueno, chicos, acuérdense que el máximo, el mínimo y el punto de inflexión son coordenadas de un punto, ¿sí? Después todo lo demás son intervalos, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué cosa? ¿Sí? Que el punto de inflexión y el máximo y el mínimo son coordenadas de puntos. Es un punto, ¿sí? Son las coordenadas. Ah, Ahora, decís que tienen un valor de X y de Y. un valor de x y de y, claro, son las coordenadas de un punto. En cambio, los otros, la concavidad, el intervalo de crecimiento y decrecimiento, y el conjunto de posición y negatividad, son intervalos, ¿sí? O sea, de un punto hasta otro punto, ¿Listo? Dale. ¿sí? Esa es la Sí. diferencia.
Bueno, ese es el ejercicio A completo, chicos. ¿Se entendió? Sí, profe, Jorge. ¿Te entendió, profe? Sí, se entendió. Más que Claro, sí, entendido. el primero es el más largo con diferencia. Es largo, sí. Bueno. Vamos a hacer otro. Si querés te dicto, profe, al B. ¿Cómo? Si querés te dicto al B. Sí, esperame un segundo. Sí. Entre el OneNote y el Internet voy a matar a alguien. A ver. Bueno, a ver si dictame el B. 3 por coseno, 3 por coseno. paréntesis, x más pi sobre 2. Obviamente con el función de x al principio igual. Y ahí termina, ¿no? Paréntesis. Y ahí termina, exacto. Esto sería I igual o f de x igual, que es lo mismo. Exacto. Es que x en este caso. Claro, g de x. Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿cuánto vale A acá, chicos? 3. Bien, esto es A que es 3. B, ¿cuánto vale? 1. Claro, el 1 que está acá. C, ¿cuánto vale? Pi sobre 2. Pi sobre Pi sobre 2. Y D 0. 0. Pero. sería el 0 que, imaginario que estaría sumando. Bien. Exacto. La amplitud es el módulo tres. de 3, que es Sí. 3. Bien. El periodo es 2pi sobre B. 2pi. Sí. 2pi sobre B. O sea, 2pi. Claro, 2pi sobre 1, o sea 2pi. Bien. El desfase es menos Menos c sobre 2pi. B. Sí, menos c sobre B. Claro, sería menos pi sobre 2 sobre 1. Menos c sobre B. Entonces sería menos pi sobre 2. ¿No? Claro, menos 2pi me dio a mí. Pero sí. Claro, no sé por qué te dio menos 2pi. Pero bueno, Ok, listo. menos c, bueno, ahí. Y el desplazamiento vertical, que sería d, es 0. 0, sí. Bien. Bueno, ahí tengo las 4 cosas. El dominio acotado. 2pi a 0, ¿puede ser? No, menos pi. No, perdón, desde 2. Primero Bueno, el desfase. sí, eso. El resultado que te digo que me dio mal a mí. Menos pi sobre 2 Menos pi sobre 2. hasta Hasta 3 pi sobre 2. le tengo que sumar 2pi, o sea, sí, está bien, 3pi sobre 2. Bien, perfecto. Le tengo que sumar el periodo, acuérdense. Al desfase le sumo el periodo. Y la imagen, Menos 3 y 3. O sea que sería la claro, amplitud. claro, porque A vale 3 y D vale 0. Entonces sería de menos 3 a 3. Bien. ¿Hasta acá están de acuerdo, chicos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Los demás? Uno solo, entonces. Ah, sí, profe. Solo ese error que tuve. Bueno, la ordenada del origen tenía que reemplazar Puede ser I por 1. No, y por 0. O no, por 0, perdón. X por X 0. por la 0. X por 0. ¿Sí? Entonces, sería 3 por, que ahí es igual a 3 por el coseno de 0 más pi 0 sobre más 2. pi 2 sobre 2. Bien. Bueno, 0 más pi sobre 2 es pi sobre 2. Pi sobre 2 es un ángulo de 90. El coseno de 90 da 0. ¿Sí? Entonces 3 por 0 queda 0. Ahora, la ordenada del origen, el x igual 0, ¿está en el dominio acotado? Sí, No. está. Ah, Sí. sí, que está. Sí, porque va No, pi, sí. de menos pi sobre 2 a 3 pi sobre 2. El 0 está acá en el medio.
¿Sí? Entonces el punto 0, 0, 0 de X y 0 de Y, va a ser mi ordenada al origen. Esto va a ser ordenada al origen. ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? Sí. Bien. Sí. Sí. Yes, Sí, sí. teacher. Y las raíces, Ya. Y las raíces te las debo. Se cambia el I por. El I por el 0. claro, Y va a valer 0. Ahora. Ahora sí. Entonces, quedaría 0 igual a 3 por coseno de X más pi sobre 2. Bueno, ¿qué tendría que pasar primero? El 3, el 3 dividiendo. Claro, y quedaría 0 de vuelta. 0 dividido 3 es 0. Entonces, cuando el coseno está igualado a 0, no hace falta pasar el coseno como arco coseno. ¿Sí? En este caso. Porque yo ya sé qué ángulos al hacerle el coseno da 0. ¿El coseno de qué ángulos da 0, chicos? Habíamos dicho. 90. 90. ¿Y cuál más? ¿90 ahí o no más? ¿Y 0? No. ¿En qué ángulo? 180. No, ni idea. 270 puede ser. 270, bien. Ah. Entonces, el ángulo, que es X más pi sobre 2, ¿sí? Tiene que ser igual a un ángulo de 90, o sea, pi sobre 2, o tiene que ser igual a un ángulo de 270, o sea, 3 pi sobre 2. ¿Sí? Acuérdense, chicos, que cuando está el coseno igualado a 0, los ángulos que dan 0 son pi sobre 2 y 3 pi sobre 2. Y ahora, si es el seno, sería 0, 180 que es pi, y 2 pi que es 360. Ahí tiene 3 raíces. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí, se entiende. Sí, sí. Sí. Está bien. Bueno, si despejo X, esto me daría 0. Y si despejo X en el segundo, me daría pi, creo. No me falla el cálculo. Entonces esas dos son las raíces. ¿Sí? Sí, que las raíces serían el conjunto de ceros. El conjunto de ceros van a ser esos dos valores, 0 y pi. Ujú. Esos van a ser los conjuntos de raíces. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende un Sí. poco. No entendiendo. Bien. Ahora, vamos a hacer el gráfico. El periodo lo divido en 4 partes. ¿Sí? Igual primero no tenés que hacer la tabla. Claro, No. sí. Pero por eso, el periodo lo divido en 4. Ah, sí, sí. El Entendí. periodo era 2pi. ¿Sí? Sí. Lo divido en 4. Es igual que el anterior. 2pi dividido 4 sería pi sobre 2, si lo simplifico. Entonces al desfase le sumo este pi sobre 2. El desfase era menos pi sobre 2. Ujú. Entonces a menos pi sobre 2 le sumo este pi sobre 2 que acabo de calcular. ¿Y esto Profe, cuánto me da? una pregunta, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta 14:50. Ah, ok. Faltan 25 minutos. Bien, ¿cuánto da esta cuenta, chicos? 0. 0, bien. Después a 0 le sumo pi sobre 2 Sería pi sobre 2. y queda pi sobre 2. Después a pi sobre 2 le sumo pi sobre 2, Queda pi. queda pi. Bien. Y a pi le sumo pi sobre 2, Queda 3 pi sobre 2. bien. Y este es el límite del dominio acotado.
¿sí? Porque el dominio acotado llegaba hasta 3 pi sobre 2. Entonces paro ahí. Ujú. ¿Sí? Bueno. Ahora hago la tabla de valores. Los valores de x son todos los que calculamos recién. ¿Sí? Va a ser el de fase y estos 4 valores. ¿Sí? Entonces, sería menos pi sobre 2 primero. Después el 0. Después el pi sobre 2. El pi. Y el 3 pi sobre 2. Bueno. Y ahí lo pongo en la función y me fijo cuánto da cada valor de y. ¿No? La función era esta de acá. 3 por coseno. Entonces pongo en la calculadora. 3 por coseno de menos pi sobre 2 más pi sobre 2. Y ya está. Eso daría 3. Eso me da 3 positivo. Ay, Profe, a mí me dio 2,9995. porque la tenés en D. La tenés que cambiar a R, creo. O pasar pi a 180 también funciona. Claro, lo debe tener en otro modo, Lucas. Si pones pi, si pones todo en pi, tiene que estar en rad. Ahora, si lo pones todo en sexagesimal, lo dejas en D. A ver, cuidado. ¿Cómo era la cuenta? Yo tenía que hacer 3 por coseno de Ujú. menos pi sobre 2 más pi sobre 2. Eso pongo si la calculadora está en rad. Ahora, si está en D, tendría que poner menos 90 más 90, porque pi sobre 2 es 90. Sí. ¿Sí? Eso me Menos da pi 3, sobre 2 más pi más sobre 2. No, a ver, ahí yo también lo estoy intentando. Menos pi sobre 2. Más, ¿cómo era, profe? Más. pillo, me dio Pi medio sobre 3. 2. Ahí te dio 3 Más. justo, Lucas. Sí. Bien, perfecto. Bueno, si le ponen 0, da 0. Si le ponen pi sobre 2, da menos 3. Si le ponen pi, da 0 de vuelta. Y si le ponen 3 pi sobre 2, adivinen qué va a dar. Ya ahí sale solo, por más que hagan la cuenta. 3. Bien. 3. Bueno, entonces hago el grafiquito. Hago así. Entonces ubico el 1, 2, 3. Bien, acá va a estar el 3. Acá va a estar 1, 2, 3. Acá va a estar el menos 3. Bueno, después yo tengo que ubicar el menos pi sobre 2. Que bueno, lo vamos a poner acá, en el primero. Vamos a poner ahí menos pi sobre 2. Acá va a estar el 0. ¿No? Ahí va a estar el 0. Ujú. El pi sobre 2 va a estar acá. Acá va a estar pi. Y acá va a estar 3 pi sobre 2. Lo hice bastante chiquito. Podría haber hecho más grande la escala. Bueno, entonces, para menos pi sobre 2 da 3. Entonces tendría que estar el punto acá. Para 0 da 0. Justo en el centro. Para pi sobre 2 da menos 3. O sea, acá abajo. Para pi da 0, o sea, justo sobre el eje. Y para 3 pi sobre 2 da 3. O sea, acá. Entonces ahí tiene la forma del coseno. Ujú. ¿Sí? Yo lo hice bastante chiquito, pero tiene la forma del coseno. ¿Sí? Bueno,
Está bastante chiquito, no se nota bien algunas características, pero bueno. Bueno, como verán, la ordenada del origen es el punto 00, como nos había dado antes, y las raíces y conjunto de ceros es el 0 y el pi, como nos había dado antes. ¿Sí? ¿Se ve en el gráfico eso? Sí. Sí. Bueno, ahora tenemos que calcular todo lo demás. ¿Sí? Entonces, conjunto de positividad, chicos. ¿De dónde hasta dónde? A ver. De menos pi a. De menos pi 2 hasta 0. No No sería menos sería de infinito 0. hasta 0. No sería No, de pero 0 hasta menos 3. O sea, no. O menos 3 hasta 0. Ah, no, conjunto de positividad Yo está diría que diciendo, era de profe. menos. Ah, sí. no. Positividad es, Cualquiera estoy tirando. me fijo en x, ¿no? De menos pi X sobre Por 2 eso. Hasta 0. Cero. hasta 0. Y unión de pi hasta 3 pi sobre 2. Muy bien. Nah, yo estaba flasheando cualquiera. Ah, pero no es lo mismo que. Ahí entendí yo. No es lo mismo que funciones, Nico. Claro, sí. Ahora me rescaté. Menos infinito, más infinito. No, sí. Ahora ya entendí. Ahí, 3 pi sobre 2. Bueno, el conjunto de negatividad, Es de De 0 0 hasta hasta pi. pi. de 0 a pi. Perfecto. Bueno, el conjunto de 0 ya lo pusimos antes, que era el 0 y el pi, ¿no? Ujú. Ahora, el intervalo de crecimiento, De menos. No, Desde de pi menos sobre 3 2. hasta 3. ¿no? Desde pi sobre 2 en x tiene que hasta fijarte. 3 medio de pi. Bien. De pi sobre 2 hasta 3 medio de pi. Ujú. Ahí crece. ¿Lo ven? Ujú. ¿Por qué, profe? Espera, no entendí, espera. Fíjate que la función desde acá empieza a crecer para arriba. Sí. Entonces desde pi sobre 2 hasta 3 pi sobre 2 está creciendo. Ah, Porque sí, siempre tienes lo tenés que razón. mirar de izquierda para la derecha. Claro, siempre es de Sí, yo izquierda lo a miro derecha. al revés. Sí, Exactamente. está bien. Entendí. Gracias. Puse tanto para atrás que se me borró todo. Bueno, ahí está, 3 pi sobre 2. Bueno, ahora, el intervalo de crecimiento, ¿cuál sería? De menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. También. Diga Nico. ¿Por qué yo? A ver si lo habías entendido. No, sí, el anterior lo dije yo. No te puedes equivocar, Nico, ¿viste? Bueno, seguimos. Conjunto de positividad, negatividad, intervalos, nos faltaría máximo y mínimo y concavidad y punto de inflexión. Bueno, el punto máximo Bien. o máximo, 3. No sé. Sería el menos pi 2, 3. claro, menos pi 2, 3 es un punto máximo. Y 3 pi 2 y 3. También. Tiene 2 puntos. Claro, tiene dos máximos. Y 3 medio de pi. Tres. Ese es el otro máximo. Bien. ¿Y mínimo? Pi sobre Eh, 2 menos 3. Exactamente. Che, ¿puede ser que esté lloviendo? Puede ser. No, creo que no. Va, por lo menos acá no llueve. Bueno, y pensemos esto, Yo ahora chicos. estoy en Escobar. Concavidad. Algo Sí, habíamos dicho. no, no tiene. ¿Cuándo es cóncava? sí, con cavidad, sí. Tiene concavidad.
No es Cuando mira hacia convexa. abajo, la U hacia abajo. Sí, pero también tiene. Bien, se puede confundir, pero también tiene, porque acuérdense, chicos, que si yo sigo el gráfico este, va a ser así. Y esto va a ser así, si yo lo siguiera. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo lo siguiera el gráfico, ponele que lo vería así. ¿Cuál sería la parte cóncava? Menos pi 2 y 3 pi 2. Ajá. ¿Pero de dónde hasta dónde? ¿Cómo Menos que infinito dónde? a menos pi 2. No sé. ¿De dónde hasta dónde es? De- ¿De dónde hasta dónde es cóncavo? Desde 0 es ¿Sí? Desde 0 hasta pi. hasta pi, chicos. Esta parte de acá. Esta parte de acá es cóncava. ¿Sí? Es así. Ah, Claro. Es cóncava. Es la U. Pero claro, o sea, eso porque lo estás agrandando, pero en realidad el gráfico es lo que está en rojo, ¿o no? No, Sí, no, sí. igual es Claro, verdad. igual es lo mismo. Sí, hay que pensarlo así, como Es si lo que está en siguiese. rojo. Nosotros las respuestas lo vamos a poner con lo que está en Claro. rojo. Pero yo les estoy aclarando que en realidad el gráfico sigue y las partecitas chiquititas que están arriba del eje X es la parte convexa. ¿Sí? Y lo que está abajo, que es lo que me dijeron recién, es la parte cóncava. ¿Qué quiere decir? Que la parte cóncava coincide con el conjunto de negatividad, ya que lo tenemos acá. ¿Están de acuerdo? Ujú, entendible, entendible. O sea, es el mismo intervalo que el conjunto de negatividad. Y la convexidad es este pedacito, este chiquitito de acá y este chiquitito de acá. Esos dos pedacitos son las partes convexas. Entonces coincide con el conjunto de positividad. En este caso. ¿Se ve, chicos? ¿Sí? Sí. ¿Se ve? Sí. Se ve. Bien. Y me queda el punto Sí, de profe. inflexión. ¿Punto o puntos de inflexión? ¿Cuáles son? Mm, el 0 y el pi también. Hay dos puntos, el 0 y el pi. Ah, perdón. Claro. Sí. Sí. Coincide con las raíces, ¿no? El ujú, 0 y el pi es en donde cambia de convexa a cóncava, o de cóncava a convexa. ¿Sí? Entonces el primer punto de inflexión sería el punto 0, 0, y el otro punto de inflexión sería el punto pi 0. mm. Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, De acuerdo, profe. Bueno. Y ahí termina, chicos. ¿Entendió? entendible. Sí, lo entendí. Sí, Perfecto, profe, perfecto. entendí. Acuérdense que el gráfico es solamente lo rojo, ¿eh? No me van a escribir lo otro. Cuando lo sacamos. Se me borró el gráfico. Bueno. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, sí. Bien. Sí, Sí, se profe, va está bien. entendiendo. Vamos bien. Bueno, Aún nomás. vamos a hacer lo siguiente. Vamos al trabajo. El punto C y D lo hacen ustedes, que es igual. El C es igual al B. Lo único que es seno. Y el D es Y igual el a D es la, igual a 1. A a la. la, lo único que es coseno. Pero son Sí. iguales. Menos coseno que termina siendo 1, ¿no era? Claro, acá acuérdense, chicos, que acá adelante hay un 1, ¿no? Es un menos 1 ¿Y el multiplicado. punto 2, profe, cómo es? Es el Ahora, único que... a eso iba. Iba al punto 2 para que Ah. ustedes terminen esto. Bueno, acuérdense que esto es A, acá está B, acá está C, acá está D, y hacen todo normal, ¿no? Como recién. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Bueno, vamos al Está 2. bien. El 2. Mirando este grafiquito, Sí. tienen que determinar primero A, B, C y D, y después escribir la función. ¿Sí? Vamos a pensarlo. A, chicos, ¿Qué dice? es la Pista. amplitud. ¿Cuánto sería la amplitud en este gráfico? A ver si veo 0 y bien. menos 4. La amplitud.
Menos 4. Sí, perdón. No, la amplitud es única. La amplitud es el alto. ¿Cuál es el alto de...? Cero. Cero. A ver, Menos 4. antes de que lo No, mates. no. Menos Este es un 5. gráfico, ¿no? Vamos a suponer que esto es un gráfico. Esta distancia es la amplitud. Y esta distancia es la amplitud. O sea, sí, es el que toca el cero, la raya del cero, pero no Pero yo quiero tiene, saber la no distancia. tiene, Yo quiero Menos saber la 4. distancia. claro, pero va de menos 2 a pi. O No, sea, o sea, eso chicos, resulta te entendí solo. mal. esto sería el límite. Dos. Sí. Esto es la amplitud. Dos. Ujú. 2, ahí está, la amplitud es 2, chicos. Tiene una Mm. distancia de 2. Boa, mano. Ah. Y No de acá entendí. hasta acá, Pero como no No lo decía entendí, arriba, profe. qué sé yo, como decía 1, 2, Básicamente, capaz que... lo que hizo Cállate, el quiero que chico me explique el fue, profe. fue dividir el dibujo a la mitad y pensar y fijarse en los números. Qué inteligente que sos, amigo. claro, ¿Viste? chicos, fíjense que esta es una Cazador. sinusoide. Fíjense, empieza acá y el gráfico es este. ¿Sí? Hasta acá. Vamos a suponer, ¿no? Bueno, la amplitud es este alto que está acá, es el alto. Entonces, ¿qué distancia hay desde acá hasta acá? Hay 2 lugares, 2. ¿sí? Sí. Que es la misma Cazador. distancia que hay de acá hasta acá. Son 2 lugares. La amplitud es 2, es el alto de la sinusoide. ¿Sí? Cazapr. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. A nuevo. Sí, ahí está mejor. El alto es 2. ¿Sí? La amplitud es 2. El periodo, perdón, No, todos los B. tornillos. ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos, que el periodo se calculaba 2 pi sobre B? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto es el periodo acá? ¿Cuánto abarca toda la sinusoide? 2pi. 2 pi. Ah, Empieza acá y termina acá la sinusoide. ¿Sí? Entonces, va de 0 a 2 pi. Tiene una distancia de 2 pi. Entonces, ¿cuánto va a valer B si el periodo es 2 2 pi? también. 2. No, ¿cuánto va a valer B? Ah, ¿Cómo? Y- ¿Cómo? 1. Profe, no entendí. Pi. 4. 1 vale. Esperen, 1 vale. 94. Pará. 1, chicos, pero esperen. A ver, el gráfico empieza acá en el 0. ¿Lo ven? Empieza en el 0 de X. Sí. Y termina Sí. en el 2 pi. Sí. Sí. Entonces, el gráfico tiene una distancia de 2 pi. Tiene una longitud de 2 pi. El gráfico. Claro. ¿Ven? Sí. Ese es el periodo. Esto es la definición de periodo. Esto es el periodo. Entonces, Ah, el periodo se calcula como 2 pi sobre b. ¿Sí? Entonces, si yo sé, Ujú. mirando el gráfico, que el periodo es 2 pi, entonces ¿cuánto valía b? ¿Cuánto valió b? ¿Cuánto vale b para que esta cuenta de 2 Uno. pi? 1. 1. Punch. Pi. ¿Sí? 1. ¿Sí? Porque 2 pi sobre 1 es 2 pi, chicos. Bien, entonces b vale 1. ¿Sí? Eso tengo que pensar. Ahora, si el gráfico hubiera ido de 0 a pi nada más, ¿sí? B hubiera valido 2. Porque 2 pi sobre 2 es me queda uno, pi. claro. ¿Sí? Si el gráfico hubiera sido de 0 a pi, entonces B valdría 2. ¿Sí? ¿Se entiende, Ujú. chicos? Sí, Sí, sí. profe. Sí, sí, sí. Tienen que analizar Se la entiende, fórmula. El C. ¿Sí? El C. ¿Se acuerdan que para calcular el No sé, desfase la hiciste vos. era menos C sobre B? Sí. Ah, ¿No? Era menos C sobre B. Bueno, nosotros sabemos que B ya vale 1. Sabemos que B vale 1. ¿No? Y esto era el ángulo de desfase. Es de donde empieza en la gráfica. ¿En qué punto empieza la gráfica? En el 0. En el 0. Cero. Mirando No. X. No, mirando X. Mm. Empieza en el 0. ¿No? Sí.
Sí. Entonces, ¿cuánto va a valer C? 0. 0. 0. ¿Sí? Para que dé 0 esto, C tiene que valer 0. Entonces C vale 0. Y ahora lo importante. Luca, No. deja de escribir la pantalla. Ahí está. Perdón, fue sin querer. D. Pecado de mierda. El D. ¿Está desplazado verticalmente? Mm, Sí. Sí. Está Sí. recontra desplazado. Sí. verticalmente. ¿Está más desplazado que? Bueno. En el gráfico original del seno, chicos, empieza en el 0, va para arriba, pasa por acá, va por acá y termina acá. Ese es el ejercicio original, el seno original. Entonces, ¿cuánto se desplazó? Menos 2. Menos Menos 2. Perfecto. Mejor imposible. Se desplazó 2 hacia abajo, o sea, menos 2. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? pa. Sí, Sí. se entendió. Sí, profe, sí, Entiendo, se profe. entiende, se entiende, profe. Bueno, ¿esta función qué es? ¿Una función seno o coseno? ¿Cuál Seno. Está Seno. repartido. Seno. Seno, seno. Porque tiene la Tangente. forma de la sinusoide. ¿Bien? Sí, Entonces, profesor. Exacto. ¿cómo Usted tengo que sabe, poner profe. la función? F de x igual, ¿cómo la escribo? Eh, 2 FX, por seno. 2 por 2 por seno. seno. Bien. 2 por 2 seno. por seno, X. 1 pi, no, perdón, 1 Una x x. más, digo menos, Más perdón, menos, 0. menos, Sí, menos más es lo mismo porque da 0. Más 0, ok, Menos 2. menos 2, menos Menos 2. 2. Bien. gol. Esta es la función que está en el gráfico, chicos. ¿Sí? ¿Qué solo eso hay que hacer, profe? ¿O hay que. Solo Después hay que. Listo. yo Fíjense que la pista era que no tiene corrimiento horizontal. O sea que esta función no se corrió horizontalmente. ¿Por qué yo Ujú. les doy esta pista? Porque si se ¿Por qué, corrió pues? horizontalmente, esta función podría ser un coseno. Claro, ¿Sí? ¿Por qué podría ser un coseno? Porque si empezaría acá y terminaría acá, ¿no sería un coseno? Sí. ¿Lo ven? Ujú. Pero no es un coseno porque no se corrió verticalmente. Se mantuvo donde estuvo, donde está. Entonces es un seno. ¿Sí? Si tuviera corrimiento, hubiera sido un coseno. Hubiera sido. Perfecto, mano. Bueno. Y el segundo, chicos, rápido, el B, acá les dice, si se desplaza 90 hacia la derecha, ahora sí se desplaza verticalmente. 90 grados es pi sobre 2, ¿no? Esto es pi sobre 2. Si se Ujú. desplaza pi sobre 2 hacia la derecha, ¿cómo quedaría la expresión de la función? O sea, ya no va a quedar más esta que está acá. Va a cambiar. ¿Sí? Sería coseno, ¿no? no Oh. O sea, si yo corro, acá está el pi sobre 2, chicos, justamente. Si yo me Sí. corro del 0 al pi sobre 2, entonces la función empieza acá y termina acá. Ujú. ¿Sí? Entonces va a ser un coseno ahora. Eso es lo que les decía recién. ¿Sí? Ujú. Entonces, ahora es un coseno. Bueno, entonces, identifiquen de este coseno cuánto sería la amplitud, cuánto sería D, cuánto sería C, cuánto sería D, como hicimos recién. Perfecto. Entendible. ¿Se entiende? Dale, Sí, sí. pa, dale, Bueno, Jalipa. chicos, Dale, profe. les paso la Dije, pa. grabación, terminen el trabajo para mañana y ahora les doy ¿cómo se La llama? El oración del modelo. modelo. El modelo y la Perfecto, semana, dirijillo. el lunes hay prueba. ¿Sí? Dale. ¿En Dale. serio? Perfecto, Dale, profe. profe. ¿Listo, Profe, chicos? vamos a tener 2 horas para hacerla, ¿no? Profe, me voy a dormir, chau. Ahora les aclaro todo por el Classroom. Dale, dale. Dale, chicos. Nos vemos. Chao, Chao, profe, profe. me Chau, voy para chau. acá. No, Chao, nada, profe. Buena profe. semana. Chao. Sos un Nos vemos. desubicado. Dani ya se despide, nos vemos. Chau, chau. Espera.